varias veces a mí me han escuchado en este espacio cuestionar la manera como los tiempos de la política se los une a los tiempos electorales. Lo he dicho N cantidad de ocasiones. Y la política ecuatoriana y la justicia ecuatoriana no lo entiende. No lo quiere entender, no le importa nada. El hecho de que este país, si fuese una sociedad medianamente civilizada, si aquí imperara el auténtico Estado de Derecho, se entendiera la necesidad de que la justicia tiene que ir por cuerdas separadas de la política y que los tiempos de la política no deben ajustarse a los tiempos de la justicia o viceversa, o los tiempos de la justicia adaptarlos a los tiempos electorales. Hoy recibí un mensaje cuyo la persona que me escribió lo voy a mantener en reserva. Y me escribe lo siguiente. Es una apreciación sobre lo que ha pasado con Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Finalmente, a Aquiles Álvarez le niegan la prisión preventiva. Es decir, hay un pedido de la Fiscalía de vincular a Aquiles Álvarez dentro del caso AAA. Ojo, yo no me atrevería, como me han escuchado N cantidad de veces, decir que el alcalde de Guayaquil es inocente, es culpable. Ese no es mi rol. Para eso están los jueces, para eso están los fiscales, para eso están las investigaciones. Ese no es el rol de quienes hablan. Yo cuestiono hechos y cuestiono procedimientos. ¿Ya? Al alcalde Aquiles Álvarez pretendieron vincularlo, de hecho lo vincularon en el caso AAA, pero la Fiscalía pretendió que se dicte prisión preventiva, lo cual a mí en lo personal me parece insólito cuando se trata de una autoridad que de suyo tiene arraigo social. ¿Ya? Un alcalde, y el alcalde de la ciudad más grande de este país tiene arraigo social. Ya pasó en su momento con otros antecedentes de otros alcaldes en el país, la misma posición de quienes hablan. Le niegan la prisión. Termina siendo una, entre comillas, me dice este mensaje que me llegó esta mañana, buena noticia. Sin embargo, hay detalles que sin tener que profundizar en el contenido del proceso se deben analizar. Por eso digo, partamos de la forma más allá del fondo, porque en el fondo habrá una investigación y habrá un proceso. El juez ordenó ponerle todas las otras medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Si uno revisa la nota de Diario El Universo, que dio lectura hace poco Andrea en la primera parte del espacio, da cuenta que el juez anticorrupción Renan Andrade negó la solicitud de prisión preventiva, pero le dispuso presentación periódica ante fiscales provinciales, prohibición de salida del país, y encima tiene que usar grillete electrónico. O sea, no bastó con una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, sino toda esta mixtura para asegurar que el alcalde no se fugue. Me imagino que ese es el criterio, ¿no? En este mensaje me dicen, cuando es evidente que bastaba con poner una sola. La verdad es muy fuerte lo que han hecho. Lo que me hace concluir que tuvo una presión salvaje para dictar la prisión preventiva, pero al ver que se iba a armar un relajo, ya estoy leyendo tal cual, quiso empatar con sus jefes dándole todo lo otro, una salvajada. Y aquí viene una parte que es interesante, yo por eso hablaba de los tiempos. La Fiscalía tuvo varios meses para vincular al principal señalado por los denunciantes en el escándalo que armaron alrededor del caso, y no lo hizo. Incluso hizo una primera vinculación con otras personas y no incluyó a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, se supone, porque no encontró elementos de convicción para hacerlo. Pero sorprendentemente, me dice la persona que me escribe, no se me ocurre por qué otra cosa, por presiones, dice él, faltando 2 días, lo terminó vinculando y no solo eso, sino que terminó pidiendo prisión. O sea, no encontró elementos durante 8 meses y luego justo en esta época electoral, ya no solo que milagrosamente encuentra elementos para vincular al alcalde, sino que creyó conveniente que el alcalde de Guayaquil se iba a escapar y fugar del país. Para eso es la prisión preventiva, que es un tema que no siempre se entiende y por qué sí existimos aquellos que cuestionamos el hecho de que a diestra y siniestra y a mansalva se emiten órdenes de prisión preventiva en casos sobre los cuales se pueden adoptar medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Y cierra este mensaje la persona que me escribió diciéndome, la verdad es una locura cómo funciona este país. Yo suscribo plenamente este mensaje que recibo.
Porque ¿cómo es posible que sigamos asistiendo a un nuevo episodio en el cual los tiempos de la política se adaptan a los tiempos de la justicia? Si mañana o pasado la Administración de Justicia, luego de un debido proceso, encuentra que efectivamente hay alguna vinculación del alcalde de Guayaquil en un delito, bueno, para eso están las leyes. La Fiscalía es la obligada a probar, no Aquiles Álvarez a probar su inocencia, sino la Fiscalía a probar la culpabilidad del hoy alcalde de Guayaquil. Y que se entienda lo que estoy diciendo. Yo no estoy defendiendo al alcalde de Guayaquil. No me corresponde. Ese no es el rol de quien les habla. Yo cuestiono los procedimientos. Si mañana o pasado la Fiscalía logra probar con contundencia que el señor Aquiles Álvarez Enríquez es responsable de un delito, independientemente de que sea el alcalde de la ciudad más poblada de este país, bueno, para eso están las normas y tendrá que cumplir probablemente con una sentencia, enfrentar esa acusación y si es que se logra probar, como digo, enfrentar una sentencia. Pero ¿por qué en este país no se puede garantizar el debido proceso? ¿Y por qué no se puede separar los temas políticos, los temas de la política, los temas electorales, de los temas judiciales? ¿Por qué ocurre esto faltando 4 días para las elecciones? ¿Por qué se le añade un elemento adicional a toda esta discusión que tenemos en torno a la ausencia de separación de funciones en este país? Yo realmente siempre dudaré cuando se tratan de ajustar, ¿no? O sea, yo me quedé siempre con lo que pasó en 2020. ¿Cómo en 2020 allí no es que se pretendió, se ajustó el tiempo judicial al tiempo electoral para impedir que un actor político sea candidato? Y esto lo he venido sosteniendo desde 2020 y lo sostengo hoy en 2025 y lo voy a sostener hasta cuando tenga voz. Si esto no cambia. Porque alguna vez en este país las cosas tienen que cambiar. Alguna vez, si queremos tener una mejor sociedad, empecemos por garantizar una mejor institucionalidad. La señora fiscal general del Estado permanentemente utiliza la palabra sin temor ni favor. Ella habla de actuación objetiva de la Fiscalía. Siempre utiliza ese término. Y habla sin temor ni favor. El pequeño gran problema, y ese es mi cuestionamiento central al accionar de la Fiscalía General del Estado, que ha sido uno de los temas que recurrentemente hemos conversado con ustedes esta semana, es que para unos hay agilidad, para otros hay lentitud. Para unos se ajusta los tiempos al fragor de la política y para otros no. Entonces hay casos en los cuales, como este, es inevitable asociar el tema político electoral con el tema jurídico. Como hay, por ejemplo, hechos como el del caso INA Papers o llamado Sinohydro, en donde ese ha sido un cuestionamiento. Yo discrepo con quienes piensan lo contrario y es legítimo que piensen lo contrario, pero se activa el caso Sinohydro, llamado INA Papers inicialmente, luego de que el señor Lenín Moreno dejó el poder y abandonó el país. ¿Me explico? Esas son las cosas que yo cuestiono, cómo se adaptan los tiempos dependiendo de la coyuntura y dependiendo del poder político. Acá me dice Viviana, la teoría del derecho dice que siendo el fin alcanzar la justicia debe probarse los hechos que se imputan. Es la Fiscalía la que tiene que probar. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, excepto en Ecuador. Aquí eres culpable si cualquier forma de poder político o económico lo decide. Y no solamente eso, yo le añado el poder mediático, Viviana. Porque aquí te empapelan, ¿no? Los medios, te empapelan. Te ponen noticias en los primeros bloques, te ponen en titulares, te hacen reportajes durante toda una semana, te empapelan. Y luego, cuando resulta que no lograron probar tu culpabilidad, no hay el mismo afán de publicación por parte de los medios de comunicación. El daño ya está hecho. A mí me han escuchado decir en varias ocasiones, hablar no solamente de la politización de la justicia, que es el concepto tradicional, sino de la judicialización de la política, que lo hemos vivido en el Ecuador durante décadas. Y más recientemente, amplificado por las tecnologías de la información y de la comunicación, la mediatización de la justicia. Cómo se mediatizan determinados casos. Y esos casos se llevan adelante en los medios de comunicación para colocar los framings. La teoría del framing, la agenda setting de los medios. Cómo se enmarca en los medios, ¿no? El marco que se coloca desde los medios de comunicación
para tratar de crear imaginarios ante la sociedad. Y es más cuestionable esos imaginarios en tiempo de elecciones. Porque, insisto, si mañana o pasado la justicia determina que el señor Álvarez es responsable de tráfico ilegal de combustibles, pues tendrá que responder ante la justicia. Pero para eso tiene que haber un debido proceso, audiencia, un debido proceso. ¿Cuándo será que en este país nos quedaremos con la sensación de que termina un proceso judicial y hay la sensación de que efectivamente la justicia falló como corresponde? Por más que la persona que haya sido encausada coincida con el pensamiento político que uno puede tener. Eso no ocurre en este país. Entonces yo les invito a hacer este juicio crítico. O sea, yo no puedo entender cómo hubo tantos meses, pero justo faltando 4 días para las elecciones. Como por otra parte, no sé qué tiene que hacer el gobierno del presidente Noboa en el caso Ligados. Ese es un tema que está en manos de la Fiscalía. Y respetuosamente al ministro de Gobierno, José de Agasca, le digo, el ministro, ¿qué tiene que declarar sobre ese tema si es un caso que está en la Fiscalía y no lo maneja el gobierno? Entonces ayer el ministro ha llegado a una comisión de la Asamblea Nacional, a la Comisión de Seguridad, y ha dado declaraciones sobre el caso Ligados. Entonces el ministro de Gobierno, dice la nota de primicias que también dimos lectura, aseguró que en los chats encontrados en el celular de Augusto Verduga, ex consejero de Participación Ciudadana, queda demostrado que Revolución Ciudadana quería cooptar organismos de control. Más abajo dice la nota, el ministro reveló que el contenido de los mensajes de audio encontrados en los chats atribuidos a Verduga ya fueron extraídos y que la transcripción se conocerá en las próximas horas. ¿Cómo es esto? ¿No se supone que esto está bajo indagación previa? Pregunto, ¿cómo es que el ministro de Gobierno se convierte en el vocero de un caso que está en la Fiscalía? Sin que lo que estoy diciendo signifique restar validez a lo que está haciendo la Fiscalía. Porque a mí mismo me han escuchado ser crítico sobre lo que hizo la denominada Liga Azul. Pero es que hay que garantizar transparencia. ¿Cómo es que el ministro de Gobierno tiene información que la maneja la Fiscalía y se convierte en un vocero de un caso que no está en manos del gobierno? Porque el señor ministro de Gobierno no puede ser el vocero de un caso como este que está en manos de la Fiscalía. Entonces añade la nota de primicias. Entiendo que se ha presentado ayer, 9 de abril, en la Fiscalía. Entiendo que hay muchos audios. Personalmente no los he podido ver. Grabaciones que se hacían entre ellos, cosas muy delicadas. Cada uno tenía una agenda privada. ¿Qué tiene que hacer el ministro de Gobierno con esta declaración? Esto tenía que haber sido manejado por la Fiscalía con absoluta seriedad, que no ha pasado. Porque varias ocasiones y también ha sido parte del cuestionamiento que yo he generado respecto de la Fiscalía. La Fiscalía, durante estos 6 años de la doctora Salazar, resulta que se acostumbró a entregar información a ciertos colegas y a ciertos opinadores y a ciertos políticos para crear determinados encuadres. ¿O me equivoco? Ha habido colegas que han accedido a información privilegiada de la Fiscalía. Incluso información que ha estado en indagación previa. No en instrucción fiscal, sino en indagación previa. Y saben perfectamente que es así. Entonces, no capto cómo ahora mismo el gobierno empieza a hacer vocería de un tema en el cual no tiene nada que ver. ¿Ya? Acá me dice Daniel. El caso de la Liga Azul, me dice Daniel, envío un abrazo a Daniel. Se encuentra en instrucción fiscal y ya no en indagación previa. Y lo de los audios, o sea, las transmisiones están en el expediente fiscal que es público, me dice. Desde la formulación de cargos, el caso ya pasó a instrucción fiscal. Gracias por este mensaje que me envía Daniel Borja, a quien envío un fuerte abrazo. Y por supuesto, después de la declaración del ministro, ya tenemos un montón de publicaciones de algunos colegas y medios aliados siguiendo la misma narrativa. Como tenemos del otro lado, ¿no? Entonces acá creo que es interesante, y esta parte del comentario me voy a reservar para mañana. Rafael Comte, que es un abogado guayaquileño muy activo en redes sociales, escribía anteayer: la campaña del 84 fue muy dura, hubo una gran polarización, pero no hubo los niveles de odio actuales. Esto es lo nunca antes visto, así como el nivel de proselitismo de un grupo importante de periodistas. Ambas cosas han creado un peligroso precedente.
acá Daniel me explica que el caso ya estaba en instrucción fiscal y entonces el expediente es público. Pero empiezas a sacar toda la carne faltando 4 días para las elecciones. ¿Me explico? O sea, deberíamos tener el mismo sentido de crítica de esto cuanto de la difusión del video de la señora Verónica Zarauz, que ayer lo comentamos, 5 días antes de las elecciones. ¿Por qué 5 días antes de las elecciones? En este caso, ¿por qué 4 días antes de las elecciones? ¿Me explico? O sea, todo este tipo de elementos terminan contaminando la campaña electoral y terminan distorsionando la conversación sobre lo realmente importante que es el presente y futuro de esta nación. Entonces ese es el sentido del cuestionamiento. Acá me dice, el ministro se vota, César, buenos días, se vota el caso Ligados, pues al ser información de un caso en investigación, y lo que es peor, los medios publican tomando postura. Qué raro. De que existe delito cuando un juez no se ha pronunciado. Esto ha pasado hace rato, César. Por más público que sea el caso, no puedes hacer linchamiento mediático. Pero para eso se prestan algunos medios de comunicación. Efectivamente acá, me confirma, Andrea también le confirman que la investigación ya no está bajo indagación previa, o sea, no está sujeto a la reserva, sino bajo instrucción fiscal. Los audios no subieron, el expediente es público, en efecto. Pero ¿por qué 4 días antes empieza a viralizarse todo esto? Yo agradezco obviamente los aportes de mis colegas, gracias por eso. Pero yo les pregunto, ¿por qué 4 días antes de las elecciones se viraliza esto? ¿Por qué 5 días antes de las elecciones aparece Verónica Zarauz con ese video cuestionando al presidente de la República y a la Fiscalía? ¿Me explico? Lo uno y lo otro. Tengamos ese sentido crítico en ambos casos. Porque creo que es tan cuestionable y tan discutible lo uno como lo otro. Justo a puertas de que se termine la campaña electoral. Y por supuesto, se seguirá hablando del caso Ligados mañana, el sábado y el domingo, porque en teoría no es un tema vinculado a la campaña electoral o al proselitismo político. Se seguirá hablando de este tema. Pero es inevitable relacionar esta serie de publicaciones articuladas en algunos casos en el contexto de la campaña política. Articulados en uno y en otro sentido, para perjudicar o favorecer a la una o a la otra candidatura. Me van a disculpar, pero es así. Y yo sí tengo la posibilidad y el criterio y la frontalidad de manejar con sentido crítico a los unos y a los otros. Por eso es que a uno le dicen tibio. No se trata de tibieza, se trata de leer las cosas con algo de sentido común y con sentido crítico. La diferencia, acá me pone Nahuel, es que la Fiscalía entra en la campaña. Ya, ese es un problema, porque ya pasó en 2023, ya pasó en 2021. La Fiscalía General del Estado entra en la campaña. En eso estoy completamente de acuerdo. Y lo cuestioné en 2020, y lo cuestioné en 2023, y lo cuestiono hoy en 2025. Y por eso arranqué el comentario insistiendo en que los tiempos políticos no pueden ir de la mano con los tiempos judiciales, porque termina siendo nocivo, porque se contamina el deber ser, que es que se imparta verdadera justicia a partir de un proceso serio de investigación previa que permita llegar a la verdad procesal. Acá me dice un jurista, le envío un abrazo al doctor Gustavo García. Están vulnerando un derecho constitucional, presunción de inocencia, que siempre yo lo he defendido aquí. Parece poca cosa, pero no. Ya dejemos de judicializar la política. Todos perdemos. Se acaba con la fe pública. En el Ecuador no terminamos de entender eso. En el Ecuador, lamentablemente, ya. Y como decía Viviana, algo que yo también lo he dicho en otras ocasiones, aquí todos somos culpables mientras no demostremos nosotros que somos inocentes. Cuando el concepto universal es que todos somos inocentes, mientras que quien nos acusa demuestra que somos culpables. Y si mañana o pasado logramos demostrar que somos inocentes, ya el daño está hecho. Ya nos empapelaron, ya publicaron un montón de cosas, ya nos desacreditaron en redes, ya nos señalaron con el dedo, ya nos desprestigiaron. Así ha pasado en N cantidad de ocasiones. Otra vez, estos temas involucrados en el contexto de la campaña. Acá me dice Francisco Herrera Arauz, están violando el artículo 93 de la Constitución respecto del trato de datos sensibles
en la persona. Está prohibido revelarlos. Como digo, esto forma parte obviamente de la discusión de lo que estoy diciendo. Hoy se termina la campaña electoral. Mañana habrá tiempo de comentar lo que nos ha dejado esta campaña horrorosa. Una campaña asquerosa, una campaña sucia, la política, la comunicación ha descendido al albañal más asqueroso que uno se puede imaginar. Y en medio de todo esto, el papel de los medios, ¿no? Creo que hay que comentarlo y lo vamos a hacer el día de mañana. En esta segunda vuelta electoral quiero contarles, en este espacio, como siempre, caracterizado por la pluralidad, aquí yo tengo una visión. No pretendo ser el dueño de la verdad, es mi visión. Puedo estar equivocado, pues mi verdad, la mía. La gente puede coincidir o discrepar. Pero en nuestras entrevistas nosotros procuramos caracterizarnos por la pluralidad. El día de hoy, por ejemplo, acabamos de tener a Natasha Rojas, que promueve el voto nulo. Ya viene Raúl Chávez de Revolución Ciudadana, que respalda a Luisa González. Más adelante vendrá Inés Alarcón, que pertenece a ADN y respalda al presidente Daniel Noboa. Durante esta campaña de segunda vuelta, pese a los esfuerzos, no logramos tener la posibilidad de entrevistar al presidente candidato. No logramos tener la posibilidad de entrevistar a la candidata vicepresidencial de ADN, María José Pinto. No logramos entrevistar a Luisa González. Y tampoco pudimos hacerlo con Diego Borja. Con Diego Borja hubo, en el inicio de la campaña de segunda vuelta, hubo inicialmente una entrevista que fue pactada. Finalmente no ocurrió esa entrevista. Invocaron una cuestión de salud del economista Borja y finalmente no logramos concretar. No los hemos tenido no porque no hayamos querido, sino porque ellos eludieron venir a este medio de comunicación. Por supuesto, hay medios en los cuales van recurrentemente y están en su derecho. Es su estrategia. Pero quería contarles esto porque siempre queda en el imaginario de que el Vela no le invitó a Luisa, el Vela no le invitó a Noboa, el Vela no le invitó a Diego Borja. Los de la primera hora no le invitaron a María José Pinto. Aquí invitamos a todos. Pero no quisieron venir a este espacio. Porque para los adherentes o militantes de ADN o anticorreístas somos correístas. Y para los correístas somos aquí pautados, novoístas, anticorreístas, etc. Al final del día, nosotros no vamos a renunciar en esa decisión editorial de garantizar la pluralidad de las voces. Aquí viene el que quiera venir. El que no viene simplemente no viene. Punto. No le podemos poner una pistola para que venga. No pierde Andrea Orbe, no pierdo yo, no pierde el equipo de A Primera Hora, no pierde el equipo de Armónica, pierde la sociedad que no los puede escuchar. Y no puede escuchar con un estilo de entrevistas que no es confrontativo, que es cuestionador, pero no confrontativo, que es el estilo que nosotros manejamos acá. Durante la primera vuelta recibimos la mayor cantidad de candidatos a la presidencia y vicepresidencia. No tuvimos la oportunidad de recibir a todos. En primera vuelta sí tuvimos a Luisa González, sí tuvimos a Diego Borja, no tuvimos a Daniel Noboa, no tuvimos a María José Pinto. La segunda vuelta nos ningunearon. Ya depende de ellos. Veamos qué pasa el día domingo de elecciones, ¿no? Y el día de mañana obviamente hablaremos un poquito sobre el rol de los medios de comunicación. Acá Viviana dice, la peor campaña política que los ciudadanos hemos tenido que soportar y sobrevivir. De verdad, creo que vamos a sobrevivir esta campaña.